Hola, mi nombre es Marcela González Cubillos y yo soy la docente encargada de darles la clase que corresponde al trabajo práctico número 5. Como se los he dicho yo y se los han dicho las otras docentes, recuerden que es súper importante que ustedes complementen lo de las clases con la lectura. Vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar hablando acerca de la cavidad torácica. Esta tiene forma de cono con vértice truncado, su vértice superior y comunica con el cuello, y su base está tapizada por el diafragma que lo separa de la cavidad abdominal. La cavidad torácica presenta tres regiones, dos laterales que se conocen como pleuropulmonares y una media que se llama mediastino. De esto vamos a hablar más adelante. Vamos a empezar hablando acerca de la pared de la cavidad torácica, de la pared anterolateral, la cual presenta tres grupos musculares que se denominan superficial, intercostal y profundo. El superficial se encuentra ubicado externamente al plano óseo y está formado por el músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor, el músculo subclavio y por último el músculo serrato anterior. El grupo intercostal se encuentra comprendido entre los espacios intercostales. Está formado por el músculo intercostal externo, que no ocupa toda la extensión del espacio intercostal. En su porción más anterior se continúa como la membrana intercostal externa hasta el esternón. El músculo intercostal interno, que solo ocupa la parte más anterior del espacio intercostal. Y por último, en este corte axial vamos a poder ver el músculo intercostal íntimo. Bueno, volvemos a observar el músculo intercostal externo, el interno y por último, ahora sí, el músculo intercostal íntimo. Bueno, y por último tenemos el grupo profundo que está ubicado internamente al plano óseo. Esto es una vista posterior de la parrilla costal, donde podemos observar el músculo transverso del tórax. Quiero mencionarles que tapizando a este músculo y a la cara profunda de los cartílagos costales, las costillas y los espacios intercostales, se encuentra la fascia endotorácica. Bueno, en la pared anterior de la cavidad torácica tenemos ubicadas a las glándulas mamarias. Voy a hacer énfasis en el drenaje linfático de estas. Se distinguen tres categorías de acuerdo con el grupo de nódulos linfáticos al que drenan. La primera categoría es la de los nódulos linfáticos axilares. Los vasos linfáticos eferentes pueden llegar entonces a estos por medio de tres vías. La vía principal va a recibir el drenaje linfático de la porción superior e inferior de la glándula mamaria, va a rodear el borde inferior del músculo pectoral mayor y va a terminar en el grupo pectoral. Ahí lo podemos observar. La vía transpectoral drena la porción profunda de la glándula mamaria, va a atravesar al músculo pectoral mayor y a la fascia clavipectoral para terminar en los nódulos linfáticos apicales. Ahí los podemos observar. Y nos queda la última vía, que es la retropectoral, que pasa posteriormente a los músculos pectorales o entre ellos y también se dirige a los nódulos linfáticos apicales. La siguiente categoría corresponde a los nódulos linfáticos paraesternales y llegan a estos los vasos que se originan en la porción medial de la glándula mamaria, atraviesan el músculo pectoral mayor y los espacios intercostales tercero y cuarto. Y la última categoría es para los nódulos linfáticos supraclaviculares, que no están representados en la imagen y drenan la porción superior de la glándula mamaria. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería el plano óseo de la cavidad torácica, que lo conocemos como caja torácica. Esta tiene forma de cono truncado de base inferior y vértice superior, como ya habíamos mencionado con la cavidad torácica. Presenta un límite anterior que está formado por los ángulos anteriores de la costilla. En la línea media tenemos el esternón, a los laterales de este los cartílagos costales y a los laterales de los cartílagos costales la parte anterior de las 8 o 9 primeras costillas. Ahí vemos en la imagen representado lo que sería el límite anterior de esta. Posteriormente, de medial a lateral, vamos a tener las apófisis espinosas, los canales vertebrales y por último la porción de la costilla que va desde la cabeza hasta el ángulo. Ahí podemos observarla.
y el límite lateral de la cavidad torácica va a corresponder a la porción de la costilla entre ambos ángulos. Ahora vamos a hablar acerca de la abertura superior. La abertura superior está limitada por la escotadora esternal, la primera costilla y la primera vértebra torácica. Y por último, la abertura inferior está limitada por la apófisis sifoides, los 6 últimos cartílagos costales, la duodécima costilla y la duodécima vértebra torácica. Bueno, el mediastino, como ya había mencionado, es una región que está en la parte media de la cavidad torácica. En este corte axial lo que quiero que observemos es la disposición lateral de las regiones pleuropulmonares y la disposición central del mediastino, del cual vamos a hablar a continuación. Bueno, el mediastino es entonces una región topográfica ubicada en la parte media de la cavidad torácica. Se encuentra limitado anteriormente por el plastrón esternocostal, posteriormente por la columna vertebral, lateralmente por las pleuras y los pulmones, inferiormente por el diafragma y superiormente por la base del cuello. Vamos a hablar ahora de la división del mediastino. Quiero que sepan que existen distintas divisiones del mediastino. Nosotros en la cátedra nos manejamos con la división internacional del mediastino, que es la que describe el Rouvier. Entonces, para dividir el mediastino se traza un plano transversal que pasa por el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, que va a dividir el mediastino entonces en superior e inferior, como vemos representado en la imagen. Y a su vez, el mediastino inferior se va a subdividir en anterior, medio y posterior. El mediastino inferior y anterior está comprendido entre el plastrón esternocostal hacia anterior y el pericardio hacia posterior. El mediastino inferior y posterior se encuentra limitado posteriormente por la columna vertebral y anteriormente por la cara posterior de la bifurcación de la tráquea, los vasos pulmonares, el pericardio y la parte posterior de la cara superior del diafragma. Y el mediastino medio lo encontramos entre los dos ya mencionados. Es súper importante que sepan el contenido del mediastino y las relaciones que presentan los órganos en este. Vamos a hablar un poco acerca de los vasos del mediastino. A muy grandes rasgos, les voy a hablar acerca de la aorta. La aorta presenta una porción ascendente. Esta porción ascendente se ubica en el mediastino inferior y medio. Va a dar origen por medio de los senos aórticos, que son dos dilataciones, a las arterias coronarias que se van a encargar de la irrigación del corazón. Luego tenemos el arco de la aorta. Este da origen al tronco brachiocefálico, a la arteria carótida común izquierda, a la arteria subclavia izquierda y a la arteria tiroidea ima, que es inconstante. Todas estas ramas, junto con el arco de la aorta, forman parte del contenido del mediastino superior. Y por último tenemos la aorta descendente o torácica, que se ubica en el mediastino posterior e ingresa a la cavidad abdominal atravesando el hiato aórtico ubicado en el diafragma a la altura de la duodécima vértebra torácica. Por favor, lean las ramas colaterales que da la aorta descendente. Otro grande vaso que encontramos en el mediastino es el tronco pulmonar. El tronco pulmonar conduce sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho a los pulmones. Como es sangre desoxigenada, por eso suele estar representada en los libros por el color azul. Se encuentra inferiormente al arco aórtico y se va a dividir en las arterias pulmonares derecha e izquierda. Estas van a ingresar al pulmón formando parte de la raíz pulmonar. Las venas pulmonares se encargan de transportar sangre arterial desde los pulmones al corazón, llegando a la aurícula izquierda del mismo. Son 4 y son avalvulares, es decir, no presentan válvulas. La vena cava superior
que la vemos marcada en la diapositiva, presenta dos porciones. Una porción inferior, que es contenido del mediastino inferior y medio, y una porción superior, que es contenido del mediastino superior. Esta se encuentra formada por la unión de las dos venas brachiocefálicas, derecha e izquierda, en el mediastino superior. Y la vena cava superior va a ingresar a la aurícula derecha del corazón. Por último, vamos a hablar acerca de la vena ásigos. La vena ásigos se forma a la altura del 1/10 espacio intercostal derecho por la unión de dos raíces, una raíz lateral que se forma por la unión de la vena lumbar ascendente derecha con la vena subcostal, y una raíz medial que es inconstante, que nace de la cara posterior de la vena cava inferior. La vena ásigos asciende por el mediastino posterior y por medio del arco de la vena ásigos, que se ubica en el mediastino superior, va a terminar en la vena cava superior. Es súper importante que ustedes sepan cuáles son los afluentes de esta vena, porque es la vena que lleva todo el drenaje del tórax hasta la vena cava superior. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las vísceras torácicas, que encontramos tanto como contenido del mediastino como contenido de las regiones pleuropulmonares. Vamos a empezar hablando entonces acerca del aparato respiratorio, que ocupa tanto el mediastino como las regiones pleuropulmonares con los pulmones. Vamos a empezar hablando acerca de la tráquea. La tráquea es la continuación de la laringe, como ustedes ya saben. Ocupa primero el mediastino superior y luego se va a ubicar en el mediastino inferior y medio. Se bifurca a la altura de la quinta vértebra torácica, donde se divide formando los dos bronquios principales, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Quiero mencionarles un par de características de estos, y es que el bronquio principal derecho es más rectilíneo, más corto y de mayor calibre que el bronquio principal izquierdo. Por cuestiones de tiempo, no puedo hablar acerca de la segmentación broncopulmonar, pero es importante, así que les pido que la lean. Bueno, quiero hablar un poco acerca del lirio pulmonar. Primero quiero decir que los bronquios principales, junto con todos los elementos que entran y salen del pulmón, forman la raíz pulmonar, y esta ingresa al pulmón por medio del hilio. El hilio es algo que se puede tomar en cuenta para diferenciar, por ejemplo, en un preparado qué pulmón es derecho y qué pulmón es izquierdo, porque su disposición es distinta en ambos. Vamos a comenzar hablando acerca del pulmón derecho. El elemento más posterior del hilio pulmonar corresponden a los vasos bronquiales. Anteriormente a estos está el bronquio principal derecho, anterior a este la arteria pulmonar derecha, y anterior e inferiormente a la arteria pulmonar derecha se ubican las venas pulmonares derechas superior e inferior. En el pulmón izquierdo, el elemento más posterior vuelven a ser los vasos bronquiales. Anteriormente está el bronquio principal izquierdo, pero en este caso la arteria pulmonar izquierda se ubica superiormente al bronquio principal izquierdo, y anterior a este vamos a encontrar a las venas pulmonares superior e inferior izquierdas. Quiero hablarles un poco general acerca de los pulmones. Recuerden que estos están ubicados en las regiones pleuropulmonares. Hay diferencia en cuanto a la cantidad de lóbulos y fisuras que presentan. Les pido que lo lean. Los pulmones se encuentran envueltos por las pleuras, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, y por medio de estas van a adquirir relación con los distintos órganos de la cavidad torácica. Yo me voy a enfocar principalmente en los linfáticos del pulmón. Entonces, los vasos linfáticos que drenan el pulmón se van a organizar en una red linfática perilobulillar, que tiene una ubicación superficial en el pulmón. El drenaje de esta red en ambos pulmones se va a dividir en tres territorios. Estos son el superior, medio e inferior. En el pulmón derecho, el territorio superior está formado por la porción anteromedial del lóbulo superior, y se va a dirigir, los vasos eferentes se van a dirigir
a los nodos linfáticos paratraqueales derechos, que los vemos ahí señalados en la diapositiva. El territorio inferior está formado por la porción inferior del lóbulo inferior y va a drenar a los nodos linfáticos traqueobronquiales inferiores. Y el territorio medio corresponde al resto del pulmón y drena tanto en los paratraqueales derechos como en los traqueobronquiales inferiores. Pasando al pulmón izquierdo, el territorio superior está formado por la porción superior del lóbulo superior y drena en los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores, que no están representados en la imagen. El territorio inferior va a estar formado por la porción inferior del lóbulo inferior, que va a drenar en los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores, y el territorio medio abarca el resto del pulmón y drena tanto en los mediastínicos anteriores como en los traqueobronquiales inferiores. Ustedes se preguntarán a dónde va el drenaje de estos nódulos linfáticos. Bueno, los vasos eferentes que salen de los nódulos linfáticos paratraqueales se dirigen a los traqueobronquiales inferiores. De ahí, de los traqueobronquiales inferiores se dirigen a los laterotraqueales del lado correspondiente. Y los laterotraqueales van a terminar en el ángulo venoso yugulosubclavio. Bueno, los mediastínicos anteriores se dirigen directamente al ángulo venoso yugulosubclavio. Bueno, las pleuras son la envoltura serosa que recubre el pulmón, presenta una hoja visceral que está unida directamente al órgano y una hoja parietal que se une a la cavidad que lo contiene. Entre ambas se va a delimitar lo que se conoce como la cavidad pleural, que es un espacio virtual que solamente se hace real en situaciones patológicas, por ejemplo, si se llena de líquido, y se puede visualizar por medio de las imágenes. Tenemos la pleura costal, mediastínica y diafragmática, adquiere ese nombre dependiendo de la cara del pulmón con la que adquiere contacto. Y algo que quiero mencionarles es los recesos pleurales, que estos corresponden al ángulo de reflexión de la pleura de una pared a otra. Por ejemplo, cuando la pleura recubre la porción diafragmática del pulmón, adquiere el nombre de pleura diafragmática, y al pasar a la porción costal, en ese punto genera un ángulo de reflexión formando lo que sería el receso costodiafragmático. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del esófago. Ustedes saben que el esófago es parte del tubo digestivo y conecta la faringe con el estómago. Esta es una vista izquierda del esófago. Este se ubica primero en el mediastino superior, posteriormente a la tráquea, y luego en el mediastino inferior y posterior. Recuerden estudiar sus relaciones, su irrigación, su inervación, es súper importante, lo mismo para cada órgano que vean de ahora en adelante o ya hayan visto en esplagno. Quiero hablarles acerca de los 4 estrechamientos que presenta el esófago. Presenta un estrechamiento superior que se denomina cricoideo, que corresponde al orificio superior del esófago, uno aórtico, que corresponde al arco aórtico, uno bronquial, que corresponde con el bronquio principal izquierdo, y uno diafragmático, que corresponde al pasaje de dicho órgano a través del diafragma por medio del hiato esofágico a la altura de la 10ª vértebra torácica. Quiero hablarles ahora acerca del drenaje linfático del esófago. Sepan que el esófago tiene una porción cervical, torácica y abdominal, y dependiendo de qué porción estemos hablando, vamos a tener un drenaje linfático distinto. En el tórax, el drenaje linfático se dirige a los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores, paratraqueales y mediastínicos posteriores. Por último, les vuelvo y les destaco la importancia de saber los linfáticos. Quiero hablarles acerca del conducto torácico, que es el colector linfático del tórax, recibe los vasos de la pared posterolateral y algunos también del cuello. Se va a formar por la unión de los dos troncos lumbares. Esta unión puede ser a la altura de las 2 primeras vértebras lumbares, en este caso tendría un origen abdominal, y si no, puede ser a la altura de las 2 últimas vértebras torácicas, siendo su origen torácico. En el tórax presenta 2 segmentos, un segmento interasivo aórtico y un segmento supraórtico, donde es muy importante las relaciones que adquiere con los órganos, y por último termina en el ángulo venoso yugulosubclavio izquierdo. Bueno, aquí con esto concluye la clase. Vuelvo y les repito, por favor lean el libro. Saben que es una clase que es poco extensa de tiempo para muchísima información, así que saben que por medio del foro del CITEP o por medio de Instagram pueden consultarnos cualquier duda que tengan.
Por último, esta fue la bibliografía que utilicé para realizar la clase. Muchísimas gracias por su atención.